Embajador de China solicitó al Ecuador presentar evidencias de las empresas de su país que hayan coimado para acceder a la contratación pública. Asamblea Nacional llamó a comparecer a fiscal Carlos Vaca Mancheno 4 días antes de la audiencia preparatoria a juicio del vicepresidente Jorge Glass. Grupos sociales cuestionan proyecto de ley para la erradicación de la violencia de género. En lo internacional, ascienden a 21 los fallecidos y 500 desaparecidos por la ola de incendios en California. Además, motín en México deja al menos 16 muertos y 25 heridos. Muy buenas noches, miércoles 11 de octubre del 2017, amigos, bienvenidos y bienvenidas a su emisión estelar del Comercio TV. Es un gusto estar nuevamente con ustedes e iniciamos de inmediato con la información. Wang Yulin, embajador de la República Popular China en nuestro país, solicitó al Ecuador presentar evidencias sobre las empresas chinas que hayan coimado para acceder a la contratación pública. Esto en respuesta a las declaraciones de José Santos, delator de Odebrecht. Fue en la versión desde Brasil a través de videoconferencia el pasado 27 de septiembre que José Concenciao Santos, delator de Odebrecht, aseguró haber entregado coimas a Ricardo Rivera, tío del vicepresidente de la República Jorge Glass, para acceder a la contratación pública en Ecuador. Santos dijo que en el 2011 Rivera le buscó indicándole que él era la persona que intermediaba a los negocios del sector estratégico para Jorge Glass y que las empresas chinas Sinohydro, CCCC, CWE y Harbin también efectuaron pagos. Wang Yunlin, embajador de la República Popular China en Ecuador, manifestó que su gobierno lucha fuertemente contra la corrupción al tiempo de efectuar un pedido. Si ustedes tienen evidencias de las empresas chinas que operan en Ecuador, que tiene relación con eso, presente evidencias a nosotros, por favor. No puede acusar a las empresas chinas con esas informaciones. Descartó que desde Ecuador se haya solicitado apoyo judicial a China para esclarecer la supuesta denuncia. Siempre educamos a las empresas chinas que operan en Ecuador a respetar las leyes, los reglamentos de Ecuador. Y también los exigimos que no hagan, por favor, intercambios ilegales de intereses. La canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa argumentó que mientras no existan pruebas contundentes, el resto son conjeturas. Y en el caso de existir alguna afectación al Estado y a los recursos públicos, aquí en el Ecuador existe una fuerte institucionalidad, los organismos de control, la Contraloría, está la Fiscalía y todo el sistema de justicia que tienen que operar. Informó Héctor Romero. La Asamblea Nacional suspendió la sesión plenaria convocada para este jueves para dar paso a la comparecencia del fiscal general del Estado ante las comisiones de justicia y fiscalización. Esto ha despertado críticas en la oposición, pues este llamado se da a menos de 5 días de la audiencia preparatoria de juicio en contra del vicepresidente Glass. La decisión llegó de manera sorpresiva al sector de oposición en la Asamblea, pues se les había notificado que la sesión convocada para este jueves en el plenario había sido suspendida, esto para dar paso a la comparecencia del fiscal general del Estado Carlos Vaca Mancheno. Así lo informó el legislador Luis Fernando Torres. La razón entonces de la suspensión de la sesión del Pleno, de lo que yo puedo interpretar, obedece a que esta convocatoria al fiscal para el día jueves será una convocatoria de altísimo impacto político. Decisión que fue ratificada por la presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión,
quien defiende la decisión de llamar al fiscal. Es un tema de interés nacional, es un interés que tiene que ver con algunos hechos que se han suscitado en las últimas semanas en el Ecuador y que tienen que tener claridad, sobre todo desde el punto de vista del control político y la fiscalización. Pero en la oposición se asegura que esta decisión es apresurada y que despierta suspicacias, pues esta convocatoria se da a menos de 5 días de que se realice la audiencia preparatoria de juicio en contra de los detenidos por el caso Odebrecht y en el que está involucrado el vicepresidente Jorge Glass. Pero el hecho de que se lo convoque a pocos días de la gran audiencia en la Corte Nacional de Justicia en la que se va a resolver si se abre el juicio o no al vicepresidente, bien podría interpretarse también como un mecanismo de injerencia, de influencia ante un fiscal que tiene un tema sumamente complicado. Y con esto concuerdan en parte del bloque oficialista. Acá hablan de la pertinencia de la convocatoria. Estimábamos de que la Asamblea debe evitar el que la presencia, en este caso del fiscal, en la Asamblea no signifique presión alguna. En el ala correísta defienden la decisión. Dicen que este llamado no es más que para avanzar con la entrega de información en torno a los casos de corrupción que se investigan. Descartan cualquier posibilidad de presión política. Creo que eso habla, por supuesto, del respeto a la autonomía que tiene la justicia y que debe tener la justicia para actuar con tranquilidad en un caso tan delicado. Pero entrada la tarde, el fiscal general de la Nación había enviado una excusa hasta la Asamblea Nacional. No podía asistir a esta cita convocada por la Comisión de Justicia y de Fiscalización, pues decía, tenía que revisar más de 46,000 fojas del proceso investigativo en contra del vicepresidente en el caso Odebrecht. Así, la sesión convocada para la comparecencia del fiscal general de la Nación quedó suspendida. Informó Javier Gallo. El presidente del Consejo Electoral anunció que se analiza aumentar el número de sufragantes por cada junta receptora del voto. Esto para reducir los costos que puede generar la consulta popular. Además informó que tanto los partidos políticos como las organizaciones sociales serán habilitadas para hacer campaña. El Consejo Electoral adelanta ya varios aspectos ante la posible realización de la consulta popular. Dentro de este análisis están temas técnicos como, por ejemplo, revisar el número de votantes en cada junta. Hay la propuesta de incrementar de 300, que es actualmente, a 400 sufragantes por mesa. Al ser solamente un proceso de consulta y no de elecciones pluripersonales, donde se eligen candidatos de varias papeletas, pues no creemos que ahí estamos haciendo las pruebas respectivas, no creemos que tengamos ningún inconveniente en aumentar el número de electores por junta. Y eso sin duda va a abaratar los costos también, obviamente en un proceso que requiere la más amplia austeridad. Y en ese mismo ámbito, en el del costo de la consulta, el presidente del Consejo desmiente que este plebiscito pueda costar 60 millones de dólares, como ya lo adelantan y lo ratifican legisladores que se han opuesto a esta consulta. Yo había planteado que es parte del debate y del análisis cuál sería el costo. Mire que hay varios de los temas que se están planteando en esta consulta popular que se podrían manejar a través de la Asamblea Nacional. De forma muy clara, eso son especulaciones. Nosotros hemos dicho claramente, no hay ningún presupuesto aprobado por parte del Pleno. El Consejo Electoral, quien aprueba finalmente los informes técnicos. Siempre hemos dicho, hemos dado la línea clara a las áreas técnicas que se haga en el marco de la absoluta austeridad. Que para la consulta popular el Consejo Electoral prevé aprobar un reglamento. Esto para dar viabilidad a que los partidos políticos, movimientos y organizaciones sociales, así como el gobierno, puedan ser parte activa de la campaña electoral. Pues las organizaciones políticas y las organizaciones sociales podrán inscribirse por el sí o por el no, y también podrán escoger por qué preguntas por el sí y por qué preguntas por el no. Obviamente esto parte ya de la reglamentación interna que el Consejo aprueba para cada proceso electoral. Aunque no hay fechas definidas, pues aún se requiere que la Corte Constitucional se pronuncie, se estima que la consulta popular podría realizarse en el mes de febrero de 2018. Informó Javier Gallo. Varios movimientos políticos y sociales anunciaron que apoyarán el sí en la consulta popular una vez que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la vialidad de las preguntas. Además, expresaron que eso es un paso para combatir la corrupción en el país. El movimiento Unidad Popular manifestó que trabajará por el sí en la consulta popular y lo hizo con una concentración en los exteriores de la Presidencia de la República, con la socialización de 7 preguntas que están actualmente siendo analizadas por la Corte Constitucional para su aprobación. Nos preocupa la democracia, nos preocupa la corrupción. Por eso Unidad Popular llama al pueblo ecuatoriano a pronunciarnos 7 veces por el sí.
Según Giovanni Atarihuana, líder del movimiento, la consulta representa un paso para eliminar la corrupción en el Ecuador. Por ello, su afán de que la misma sea aceptada por la ciudadanía. Este va a ser un ejercicio que en las próximas semanas lo vamos a generalizar en el país. Buscamos que la gente se compenetre con las preguntas, cuestione, debata y sobre todo tome posición por un sí que debe ser contundente. Por otro lado, Vilma Andrade de la Izquierda Democrática también expresó su apoyo a la consulta popular. Nosotros vamos a apoyar la consulta popular a través de todos los medios. Yo creo que tenemos que ir a foros, a charlas, a la campaña y a ser parte también de las franjas publicitarias para poder llevar adelante una campaña que sea exitosa, pero esto no tiene que ser partidista, tiene que ser una campaña ciudadana. Aseguró que con la consulta se va a poder retomar la institucionalidad en el país. Y que permita realmente que la gente conozca que esto va a darle institucionalidad al país y de esa forma lograr una adhesión de los ecuatorianos para que tenga éxito la consulta. Informó Alison Corral. Mucha atención de una terna que la Cancillería envía al presidente de la República, Moreno. Podría salir el nuevo embajador de Ecuador en los Estados Unidos, una vez que Alexis Mera presentó su desistimiento. Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia de la República en el gobierno de Rafael Correa, fue postulado desde el pasado 5 de julio para ocupar la embajada de Ecuador en Estados Unidos, y al no haberse concretado la designación, la tarde de este martes informó a la Cancillería que desiste de su candidatura como embajador. Los compromisos ya adquiridos por el doctor Mera hicieron que ayer en la tarde él enviara una carta dirigida a la canciller donde señala que ya ha asumido varios compromisos profesionales que le impedirían viajar a Washington. La canciller María Fernanda Espinosa discrepa en que la demora de Estados Unidos en este caso para dar el beneplácito corresponda a una negativa a la postulación de Mera. Yo creo que en las relaciones internacionales lo peor que uno puede hacer es interpretar, ¿no? Aquí hay una situación absolutamente objetiva, el candidato ha retirado su candidatura. Yo creo que eso es un asunto absolutamente natural y vamos a proceder como se estila en casos como estos, sometiendo a consideración de los Estados Unidos otro nombre. La Secretaría de Estado asegura tener una alternativa. Básicamente estoy considerando presentarle al presidente una terna para que él pueda tomar una decisión en los próximos días y poder someterla a consideración. Haremos una nueva solicitud de beneplácito. Nuevo candidato para el cual no se tiene un perfil a seguir. Todavía no hemos pensado en cuáles serían las personas. Tengo que decir que hay varias personas que cumplen plenamente los requisitos. Las características que se requieren no son excluyentes, es decir, hay mucha gente, tanto en el mundo político como en la carrera del servicio exterior, que tienen varias cualidades. Informó Héctor Romero. El presidente Lenín Moreno firmó 24 acuerdos indemnizatorios con las víctimas de las violaciones a los derechos humanos que constan en el informe presentado por la Comisión de la Verdad. El primer mandatario pidió disculpas a nombre del Estado por las torturas sufridas. La tarde de este martes 10 de octubre en el Palacio de Carondelet, el presidente Lenín Moreno firmó 24 acuerdos indemnizatorios por parte del Estado con las víctimas de violaciones a los derechos humanos que fueron documentados en el informe de la Comisión de la Verdad, creada por decreto ejecutivo el 3 de mayo de 2007. Dicha comisión presentó el 7 de junio de 2010 el informe final titulado Sin verdad no hay justicia. A partir del 13 de diciembre de 2013 entró en vigencia la Ley para Reparación de las Víctimas y la judicialización de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad ocurridos entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008. Para la víctima, el olvido no es una opción y tampoco lo es para el país. En dicho informe se establecen 118 casos y 464 víctimas de graves violaciones de los derechos humanos. A nombre del Estado ecuatoriano, les pido perdón por el daño y el dolor que sufrieron a manos de gobiernos autoritarios. Perdón por todo lo que sufrieron a manos de gobiernos autoritarios y de mal llamadas de supuestas democracias, en las que el terror estaba institucionalizado.
Las investigaciones de la Comisión de la Verdad arrojaron que el mayor número de violaciones a los derechos humanos se cometieron en el gobierno de León Febres Cordero. Sin duda alguna, el año más nefasto fue 1987, cuando 167 víctimas, el mayor número de violaciones, ocurrió durante el gobierno de León Febres Cordero, entre 1984 y 1988. 310 víctimas que representan el 68% del total. 23 de los 24 acuerdos firmados este 10 de octubre corresponden al desalojo violento de los mineros artesanales de la cooperativa 10 de enero. 160 policías y la orden de que nos saquen vivos o muertos. Nosotros estuvimos detenidos, yo, mi esposa, amarrados en una montaña, estuvimos detenidos con 7, 8 compañeros más. El caso restante se refiere a la tortura por parte de agentes de la Policía Nacional a militantes del grupo Alfaro Vive. Fui detenida cuando estaba embarazada y a pesar de eso fui torturada, fui chantajeada psicológicamente, que me iban a quitar mi hija. Rosana Alvarado, ministra de Justicia, aseguró que los acuerdos reparatorios se han celebrado en base a la voluntad política. Entre el 2013 y el 2017 se consiguieron apenas 5 acuerdos. Hoy, no en 4 años, sino en 4 meses, hemos conseguido 32 acuerdos y en las próximas semanas y hasta fin de año esperamos concretar 30 acuerdos más. Serán más de 60. No en honor a la cantidad, sino en honor a la voluntad. Esta es una tarea prioritaria del Ministerio de Justicia de nuestro gobierno. En Quito informó Andrea Valareso. Grupos sociales cuestionan el proyecto de ley para la erradicación de la violencia de género contra las mujeres. Explican que ciertos artículos de la normativa no están claros. El presidente Lenín Moreno entregó el pasado 24 de agosto a la Asamblea Nacional el proyecto de ley orgánica para la erradicación de la violencia de género contra las mujeres. Sin embargo, varias organizaciones que defienden a este grupo social cuestionan la normativa. Pues se está sacrificando mucho la calidad técnica y que no combata y cumple el objetivo de la ley, que es frenar la violencia, prevenir la violencia y atender los casos, ¿no? Entonces, eso nos preocupa muchísimo y estamos debatiendo por ello. Cecilia Mena, miembro de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, explica que uno de los problemas que se evidenciaría en la normativa es cuando la víctima denuncia a su agresor. Es que las medidas de amparo se dan luego de que usted ha puesto una denuncia, de que usted ha judicializado un proceso. Y eso es lo que está matando a mujeres. Porque hasta que Fiscalía indague del lugar. Explican que el diseño institucional solo se estaría trabajando a nivel local, por lo que quedarían rezagados los casos que se reportan en otras provincias. Como que el país se termina y va hasta solamente en la capital de la República. El índice de violencia es altísimo, ¿sí? Tenemos 103 femicidios hasta la fecha y hasta ayer 20 infanticidios, entonces realmente el problema es serio. Además mencionan que el proyecto de ley no está siendo socializado ni discutido con las organizaciones que defienden a la niñez y mujeres, ya que sus propuestas presentadas al primer mandatario no han sido tomadas en cuenta. Nosotros hicimos una propuesta de ley orgánica integral, con toda la estructura. Y eso es lo que no hemos visto como un resultado tangible. El plazo para que el legislativo debata la normativa es hasta el próximo mes, en el que se celebra el Día de la No Violencia contra la Mujer. Informó Priscila Cadena. Ecuador y la República Popular China firmaron 3 acuerdos de cooperación mediante los cuales nuestro país recibe $200 millones para el Hospital Napoleón Dávila de Chone, 45 millones para el Hospital Miguel Alcíbar de Bahía de Caracas y 10 millones en computadoras. La donación forma parte de la ayuda a las zonas afectadas por el terremoto en Manabí y Esmeraldas del pasado 16 de abril del 2016. Ahora en otro ámbito de la información, en el tránsito de Chillogallo, un hombre fue aplastado por un pesado vehículo. La víctima fue rescatada con vida y llevado a una casa de salud. Empezaron la jornada como todos los días a media mañana. Presuntamente 2 personas cambiaban las llantas de este enorme bus de servicio interprovincial. Cuando concluyeron, supuestamente, uno de ellos se quedó abajo de la unidad para sacar las gatas hidráulicas que utilizaron. Faltaba la última, desbloqueó el seguro sin percatarse.
que estaba en una zona de riesgo y los fierros lo aplastaron. A nuestra llegada se verifica a una persona de sexo masculino en el interior de un bus. Por suerte el ayudante estaba con él. Al escuchar el grito de auxilio buscó alzar nuevamente la carrocería. La acción demoró algunos minutos mientras el dueño de la vulcanizadora esperaba que le quiten el enorme peso que cayó sobre su humanidad. Se quedó atrapado al momento que él bajó la gata. Según nuestro diagnóstico tiene politraumatismo. Pues el diagnóstico final los médicos. El hombre fue rescatado con vida y llevado a una casa de salud. Al lugar llegaron agentes de tránsito y del CIAD para levantar un informe y saber en qué circunstancias ocurrió el percance. El bus permanecía estacionado porque supuestamente estaba en reparación de los neumáticos. Involucrado en una unidad de transporte interprovincial, la misma que va a ser ingresada a los patios de retención. Aparentemente, en el percance mecánico se cometieron algunas inobservancias, como realizar trabajos en la vía pública, actividad que no está permitida. Y la segunda, que no tomaron las precauciones del caso para evitar accidentes, como el ocurrido con el maestro vulcanizador. Personal del CIAD está realizando los peritajes correspondientes para ampliar la investigación de este suceso de tránsito. El parte fue levantado. El informe del CIAD llegará en las próximas horas a la autoridad de tránsito, quien determinará las acciones a seguir o cerrar el caso, considerando que la familia del herido buscaba que el percance sea arreglado entre los involucrados, sin la intermediación de autoridad alguna. En Quito informó Iván Casamen. Una de las 11 personas que resultaron heridas en un accidente de tránsito en Manta murió debido a las graves lesiones que sufrió. Los afectados eran estudiantes de bachillerato. En otro caso, un hombre de 54 años de edad murió 6 horas después de haber sido atropellado por un bus también en Manta. 9 días después, un aparatoso accidente de tránsito cobra su primera víctima en Manta. Gisela Bello, de 25 años de edad, murió debido a las graves lesiones que sufrió. Tuvo fracturas, el cráneo se le tuvo demasiado hinchado y también tenía problemas en uno de los pulmones. Entonces eso le mantuvo en coma todos esos días. El accidente ocurrió la noche del 2 de octubre en la vía 4 de noviembre en Manta. 11 estudiantes de un colegio de la ciudad resultaron heridos por el choque de 2 camionetas. Estuvieron los conductores detenidos. Actualmente lo que sé y conozco es que uno de los participantes se encuentra detenido como es en un centro carcelario. La joven estaba en tercero de bachillerato, en un mes se incorporaría. Su sueño de ser psicóloga se truncó tras el accidente. Decía que ella había salido adelante, estaba estudiando, pero es la vida muy dura para su niña, que era muy pequeñita. En otro caso, Luis Acosta, de 54 años de edad, murió 6 horas después de haber sido atropellado en Manta. Tenía un ronquido y tenía una bola aquí atrás. Este era todo, niña. Que llamaron a la ambulancia, a la ambulancia del cuerpo de bomberos, pero ellos lo recogieron y de que como estaba medio etílico, lo cogieron, lo llevaron donde él vivía y ahí lo dejaron. Sus familiares piden la investigación del hecho para determinar responsabilidades. La autopsia va a determinar cuáles fueron las causas del fallecimiento del señor. Con cámaras, Eduardo García, desde Manta, provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Un policía del Departamento de Inteligencia del Distrito La Libertad falleció en un accidente de tránsito. El uniformado fue atropellado por un bus mientras se movilizaba en una motocicleta. Las autoridades montaron un operativo para tratar de dar con el paradero del causante del accidente. Identificado como Alfonso Gabriel Romero Castro, de 35 años, agente policial miembro del Servicio de Inteligencia, falleció la noche de este martes en un trágico accidente de tránsito ocurrido en la vía principal entre el Cantón La Libertad y el Cantón Salinas. El fallecido se movilizaba en su motocicleta cuando fue embestido por un bus de transporte escolar, según señala un testigo. El bus institucional escolar impacta la moto, por eso la ven ustedes la moto aplastada en la parte del tubo de escape, es porque intentó pasar por encima pero no pudo. Retrocede, intenta nuevamente pasar, no puede, retrocede, se abre a la derecha y se va para vía Salinas. Eso fue lo que sucedió. El agente, quien tenía el rango de sargento segundo, iba a formar parte de la ceremonia de ascenso que se realizaría este día miércoles en el comando de policía del distrito La Libertad Salinas. Terminando sus labores, regresando a casa ya a reunirse con sus familiares. Ascendió con orden general hace un mes y medio y estaba por acudir a la ceremonia de ascenso que le hacíamos mañana. Así es. Elementos de la UIAD realizaron el levantamiento del cadáver después que el fiscal ordenara la diligencia.
Un operativo se desplegó en las vías de la península para dar con el paradero del causante de la muerte del uniformado. Estamos en eso, viendo las cámaras, lo más posible de las cámaras que existen en el lugar, para ver los videos, para que nos pueda dar con la ayuda de las placas del micro que causó el accidente. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Y en el sur de Quito, trabajos preventivos de la policía permitieron recuperar varios vehículos reportados como robados. 2 sujetos que se movilizaban en una motocicleta robada fueron detenidos. Los policías tenían características de una motocicleta con 2 ocupantes que supuestamente andaban asaltando a transeúntes. En un patrullaje de rutina por la avenida Marta Bucarán, al sur de Quito, se toparon con el pequeño automotor y empezó la persecución. Los sujetos lograron evadir a los uniformados por algunas cuadras. Moradores denunciaban que este tipo de motocicleta había estado robando por el lugar. Los 2 amigos sabían que andaban en malos pasos. En su afán de huir dejaron abandonada la motocicleta, pero no lograron escapar. Fueron alcanzados por los uniformados. Al verificar los datos del vehículo confirmaron que estaba reportado como robado. Se acercó el propietario, la misma que había presentado anteriormente la denuncia hace 3 semanas del robo de su motocicleta. Mientras en el sector de Calderón, en las últimas horas, la policía logró recuperar 2 vehículos reportados como robados. Uno de los automotores fue localizado en el sector de San Juan. Los uniformados realizaban operativos de control y se toparon que el auto azul estaba denunciado como robado. Quien conducía fue detenido para investigaciones. Nosotros vamos a seguir trabajando, continuaremos realizando las operaciones básicas de inteligencia, la coordinación con nuestros ciudadanos, nuestras líneas telefónicas están abiertas para la información que nos dan. De igual forma, en el sector de Carapungo, una camioneta fue sustraída de la calle. El dueño la dejó estacionada al frente de la casa. Cuando salió ya no estaba. Se llevaron en menos de 5 minutos. De llegar a mi cuarto arriba, 2 minutos, asomarme a la ventana, mirar mi vehículo, ya no se encontraba. Al momento de nuestra llegada, el vehículo ya se encontraba abandonado en el sector. Esta vez el propietario corrió con suerte, fue encontrada estacionada en las afueras de una mecánica por el mismo sector, donde semanas atrás recuperaron otros 2 vehículos reportados como robados. En Quito, informó Iván Casamen. Y un mega operativo policial ejecutado esta madrugada permitió desarticular 2 supuestas organizaciones delictivas. Los allanamientos se efectuaron en la ciudad de Guayaquil y Vinces. Los agentes policiales irrumpieron 38 viviendas en Guayaquil y Vinces. Buscaban a los integrantes de 2 bandas delictivas dedicadas al asesinato de personas y tráfico de drogas. Los allanamientos se llevaron a cabo en horas de la madrugada, lo que permitió neutralizar fácilmente a los supuestos delincuentes. ¿En base a qué realizaron estas investigaciones? A 2 investigaciones previas por el delito de delincuencia organizada. ¿Existen denuncias de por medio? Sí, existen denuncias y procesos pendientes. Videos y fotografías. Al momento se han realizado varios allanamientos, como les digo, en el distrito Portete, Guasmo, de igual manera en el cantón Vinces. Él es mi tío, yo, pero hablarme de él. ¿Tú eres ahí? Sí, pero hablarme de él. ¿Y le presta el arma a usted? Sí. ¿Para qué le presta el arma? Para que yo vaya así a robar, así hacer cosas. Creo que estos son sitios rojos, sitios peligrosos, donde ya se hace un estudio técnico con la unidad de inteligencia de antinarcóticos y se llega a establecer los sitios más peligrosos. Entonces hemos logrado encontrar un arma que quién sabe que con esa arma hemos evitado un asesinato. Se detuvo alrededor de 20 personas y decomisó armas de fuego, droga y demás indicios que los relacionarían en diferentes hechos delictivos. Realizamos el peinado con la orden de allanamiento legal y encontramos a una persona que tenía un arma en su poder, una 38 bien cargada con todas sus municiones. El dueño de la vivienda nos colaboró y el joven manifestó que supuestamente le entregan para cometer asaltos. Justamente lo que se ha detectado, estas 2 organizaciones disputaban el territorio para el expendio de la droga y eso es lo que produce algunas muertes violentas. El mayor Cabrera de la UIAD explica el modus operandi de las supuestas organizaciones. Mayor, ¿por qué Vinces? ¿Qué relación hay Guayaquil con Vinces? ¿Por qué? Justamente era un lugar donde se embodegaba la droga y se la traía hasta acá
hasta el sector de Guasmo para ser distribuida. Sí. Este nuevo golpe a la delincuencia organizada se efectuó en base a 5 meses de seguimientos y técnicas investigativas. Informó Jorge Salazar. Es momento de nuestra primera pausa en el Comercio TV, pero al regresar, información importante en el acontecer internacional, porque en California más de 20 víctimas mortales y un centenar de desaparecidos tras varios incendios. Y en México, 16 son los fallecidos de un motín en un centro de rehabilitación. Los detalles al regresar. Gracias por seguir en nuestra sintonía y como le anunciamos, la alta prevalencia de distintas formas de violencia, sea física, sexual o psicológica contra los niños, fue el informe que presentó el Comité de las Naciones Unidas. Esto después de realizar un estudio donde recoge datos de una encuesta cuya muestra fue de 4.000 hogares, tanto de zonas urbanas como rurales. A través de un informe denominado Niñez y Adolescencia desde la Intergeneracionalidad, Ecuador 2016, la Organización de las Naciones Unidas mencionó que en el país hay una alta prevalencia de distintas formas de violencia, sea física, sexual o psicológica, contra los niños de todas las edades. El gran problema es que el maltrato y la violencia se la hace en medio del silencio, muchas veces cómplice, de vecindarios y de familiares. Además, se critica que esta violencia sea ejercida por padres, profesores, cuidadores o compañeros de clase. Es que la violencia infantil en nuestro país es tolerada y permitida. Según el informe, en el hogar casi el 40% de los niños, niñas y adolescentes habrían recibido un trato violento por parte de sus padres como forma de castigo. La mayor prevalencia de la violencia se registraría en la zona rural con el 42%, en la zona urbana con el 36%. La etnia más afectada sería la población infantil afroecuatoriana con el 52%, seguida de la indígena con un 48%. Y luego la mestiza con el 34%. Se tiene que trabajar en que la gente deje de naturalizar y creer que está bien tanto la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Ante los altos índices de impunidad en casos de violencia sexual presentada en el informe, los expertos mencionan que esa es una de las preguntas de la consulta popular y que tendría que efectivizarse, ya que el trauma que ocasionan en los menores abusados es muy fuerte. Para que en esos casos los mayores que abusan sexualmente de menores no puedan beneficiarse del paso del tiempo, sino que de por vida estén sujetos a cualquier acción de índole penal. En el caso, por ejemplo, de la violencia sexual, de acuerdo a cifras de Fiscalía General del Estado, de cada 10 denuncias de violación y abuso sexual que existen, 6 de estas denuncias son actos cometidos contra niños, niñas y adolescentes menores de 14 años. En este sentido, el comité recordó que muchas de las agresiones sexuales en forma de violencia acaban con el embarazo de la víctima, por lo que recomiendan la despenalización del aborto. Creo que esto es fundamental tanto para las mujeres como las niñas, porque la maternidad forzada puede ser una forma de tortura, más aún cuando esta maternidad es producto de violencia sexual hacia las niñas. No se puede ceder a todo lo que diga la ONU. No se puede ceder a todo lo que digan los organismos internacionales. Esta problemática abre un debate en la familia, en la sociedad, en el gobierno, al no saber cuánto falta para que los derechos de los niños, niñas y adolescentes no sean violentados en ningún lugar ni bajo ninguna circunstancia. Informó Patricia Aldaz. Y la tarde de este miércoles una fuerte lluvia y granizada cayó en el Valle de los Chillos y en el sur de la capital. Una capa de granizo cubrió las vías, lo que impidió la fluidez de la circulación vehicular. En el sector de Sangolquí se reportaron varias viviendas y locales comerciales inundados. Imágenes impresionantes. Las autoridades recomiendan conducir con precaución y alertar cualquier emergencia. Con estas imágenes de lo que sucedió esta tarde con el granizo en Quito, nos vamos a una pausa y regresamos en breve.
Ya estamos de regreso, solo para despedir, amigos televidentes. El tiempo pasó volando, pero ha sido un gusto estar con ustedes como todas las noches. Nos reencontramos el día de mañana. Un abrazo grande para todos.